palabra sí, con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando el cordero abrió uno de los sellos, yo oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos, hemos leído aquí en Apocalipsis capítulo 5 y vemos cómo la escritura nos habla de momentos difíciles, momentos que vendrán a la tierra, pero que si bien es cierto, en algún momento que esto comienza a suceder, hay algo que nos muestra cierto alivio, y eso es que el Señor es quien tiene la potestad de hacer todas estas cosas. Hoy en día
Muchos nos preguntamos qué acontecerá con esto que está pasando, que conocemos hoy como COVID-19. La escritura nos muestra que es el Señor quien tiene la potestad, quien tiene la fortaleza, quien es soberano para hacer todas las cosas. Aquí en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6, donde el Señor Jesucristo está tomando el reino, el poder, y está quitando los sellos del libro, valga la redundancia, del libro de los sellos. Uno de los primeros sellos es aquel jinete blanco que monta un corcel blanco, que trae una corona y que le ha sido dado una victoria para que pueda vencer. Ciertamente, ese hombre que saldrá cuando el Señor abra ese primer sello es el que él se conoce como el anticristo. Es el líder mundial que gobernará e impondrá la marca, lo que conocemos como la marca de la bestia, esa institución, ese sistema del anticristo, y que necesitamos conocer los tiempos. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Pero es muy importante que sepamos los tiempos y de las cosas que están aconteciendo. No estamos mencionando que lo que está sucediendo hoy en el mundo, como esta pandemia, sea que se haya desatado alguno de los sellos, sino que el Señor Jesús dijo, el Señor Jesucristo, que como señales antes de su regreso habrían pandemias, No se oye, habrían pero por lo rumores menos lo oímos. habrían rumores de guerra, habrían muchas otras situaciones, temblores, terremotos, catástrofes naturales. Y son cosas que están sucediendo hoy en día y que nos alertan de que su regreso está cerca. Estamos ante el posible advenimiento del Señor Jesucristo y necesitamos conocer ciertas cosas. Este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de autoanálisis, es un tiempo de pedir perdón a Dios, de analizar nuestras vidas, arrepentirnos. Muchos de nosotros podríamos decir, ¿arrepentirnos de qué? Hemos llevado una vida que, si bien o mal, no nos hemos apartado en demasía del Señor, no hemos cometido actos vergonzosos o algunas cuestiones como para estar sufriendo las consecuencias de unos juicios de Dios. Ciertamente con las escrituras nos damos cuenta que lo que está pasando dentro de una soberanía del Dios Todopoderoso, Él está permitiendo esto que está sucediendo. El Señor también mencionó que cuando los pecados de la humanidad llegan tanto al cielo, Él se enfada y empieza a mandar su ira a las naciones. Estamos viviendo una parte de la ira de Dios hacia las naciones. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que ver cada uno de nosotros al respecto de esto? Aprendemos una enseñanza muy interesante en Daniel capítulo 9. El profeta Daniel fue un siervo de Dios sumamente usado por el Señor en esos tiempos, que desde su juventud él siempre buscó agradar a Dios. Desde su juventud buscó agradar a Dios aún en las cosas que comía. Nunca se desvió de la palabra de Dios, nunca se desvió de sus caminos, pero que sin embargo, cuando en algún momento pasados muchos años del cautiverio de Jerusalén en Babilonia, se topó con el libro de Jeremías, el profeta, y pudo leer todos los pecados que había cometido la nación y que el cautiverio era consecuencia de esos pecados. Él entonces pidió perdón y dijo, Señor, perdónanos. Él no dijo, Señor, perdona al pueblo porque ha pecado. Él no mencionó, Señor, yo en mi justicia te pido que tengas misericordia del pueblo, sino que él en un acto de humildad reconoció los pecados de la nación y él se sumó al pedir perdón por la nación, no solamente en un acto de intercesión mencionando que el Señor perdonara a Jerusalén, sino que le dijo al Señor, ten misericordia y perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras faltas,
perdona nuestras hechicerías, perdona nuestros pecados. Pero algo muy interesante, Daniel no tuvo las fallas que en ese entonces la nación judía había tenido. Daniel era un hombre que podíamos mencionar, inclusive la Biblia lo menciona, era un hombre justo para Dios. Y así igual nosotros debemos de pedirle a Dios perdón por la nación, perdón por la humanidad, porque hoy en día lo que muchas veces podemos mencionar como un derecho y la sociedad va viendo ciertas cosas de una manera más permisiva. Las escrituras siguen llamando a muchos de esos derechos que hoy conocemos en día como pecado. Y no solamente lo que hoy está de moda en marchas o cuestiones así, sino aquellos pecados que Dios menciona en su escritura de muchos índoles. La maldad humana de una u otra forma se ha incrementado y el Señor se ha irado contra las naciones. Y si bien es cierto que no hemos participado de esas maldades, es labor de nosotros, así como Daniel hizo, el pedir perdón a Dios por toda la humanidad y sumarnos en ese acto de humanidad. La Biblia nos menciona y nos da un mensaje de paz y de esperanza, puesto que en Apocalipsis capítulo 7 menciona en el versículo 3 que una vez, ahora sí, en el periodo apocalíptico, cuando el Señor envía sus juicios en el tiempo de la gran tribulación, menciona en Apocalipsis 7:3, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto lo dijo uno de los ángeles de Dios a aquellos jinetes que estaban destinados a destruir la tierra, a destruir, a hacer mucho daño a la humanidad. Y en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 menciona, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Este es un mensaje de esperanza en lo cual, si nosotros participamos de lo que Daniel hizo, del mensaje, de la idea que estamos queriendo plasmar, participamos de ese mensaje, participamos en buscar el rostro del Señor en humildad. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 13, que una vez que hemos creído en el Señor, teniendo ese arrepentimiento genuino, dice su palabra, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que si cada uno de nosotros creemos realmente en el Señor, pero no solamente tratar de cumplir sus mandamientos como actos litúrgicos, sino una verdadera conversión, puesto que en Mateo capítulo 7, versículo 22, menciona que en aquel día habrá personas que le dirán al Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, pero que el Señor les dirá, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Está hablando de una conversión verdadera. Ayer hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes, en donde esa, el, la conclusión de esa parábola es la verdadera conversión. No simplemente un creer en una cuestión religiosa, en una cuestión de ir cumpliendo algunas cosas como si Dios tuviera una lista de una serie de cosas y nos fuera marcando palomitas en, digamos, 10 puntos, sino que el Señor desea una verdadera conversión en el corazón de la persona. Y cuando eso ocurre de veras, cuando eso ocurre, dice la palabra que el Espíritu Santo nos pone un sello en nuestras frentes y somos de Dios. Y esto da un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Puesto que si estas plagas de Dios llegan a caer en la tierra, aún esta plaga, podemos llamarlo, esta ira que está en el mundo entero, sigue expandiéndose, tenemos también
en las Escrituras la referencia de que los juicios de Dios no son para su pueblo. Los juicios de Dios no son para aquellos que se han arrepentido y han sido renovados por el poder del Espíritu Santo y sellados por el poder del Espíritu Santo. Puede ser que pasemos tribulaciones, puede ser que pasemos aflicciones, puede ser que nos enfermemos en estas cuestiones que están, pero Dios siempre pondrá un límite y tendrá el control de las cosas al ser ovejas de su prado. Dice la palabra, el Señor Jesús mencionó que hablando a los padres de la tierra, ustedes siendo malos son buenos con sus hijos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuántas cosas no dará Dios el Padre que está en los cielos? Entonces es un mensaje de esperanza en el cual cada uno de nosotros puede estar confiado en que lo que está pasando en el mundo, Dios tiene el control. De lo que vaya a pasar mañana en el mundo, Dios sigue teniendo el control. De lo que vaya a pasar en todo este mes de abril o en el mes de mayo, en el mes de junio y los siguientes, Dios sigue teniendo el control de las cosas porque es un Dios soberano. Y está escrito que ha dado la orden a sus ángeles de mencionar a aquellos que están castigando, hablando en el mundo espiritual, que están tocando, que están dañando, que no dañen a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero sin embargo, también hablamos que Dios es un ser que condiciona. ¿A qué nos referimos con que Dios condiciona? Dice su palabra, si habitares bajo el abrigo del Altísimo, es una condición, si habitares. Dice la palabra, si oyeras mi voz, yo te bendeciré. Dice la Escritura, si clamares a mí, yo te responderé. Son bendiciones que Dios nos ofrece, pero bajo una condición que queda en nosotros. El habitar bajo el abrigo del Altísimo menciona uno de los salmos, el Salmo 15. ¿Quién habitará bajo tu abrigo? ¿Quién estará en tu templo? Y menciona aquellos que hacen verdad. En palabras más breves, aquellos que se han arrepentido. Hablamos de Daniel 9. Aquellos que se han arrepentido. Aquellos que con humildad te han buscado. Tenemos esa certeza de que si llegasen a escasear los alimentos, el Señor nos da la promesa de que Él es nuestro proveedor, de que Él nos ayudará. Obviamente debemos de hacer lo que humanamente está a nuestro alcance, lo que humanamente está a nuestras fuerzas, pero siempre confiando en el Señor, que Él nos bendecirá, que Él nos prosperará, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Pero necesitamos habitar bajo su abrigo. Necesitamos ir hacia donde Él está esperando a las puertas. El Señor Jesús, como uno de los últimos mensajes que dio a la iglesia en la revelación de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriera la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ahora bien, una pregunta muy obvia es, ¿y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Por medio de su palabra. Obviamente hay argumentos que mencionan, bueno, es que la Biblia muchas veces ha generado polémicas por distintas interpretaciones. Y bueno, sabemos hoy en día que quienes escribieron las escrituras tenían la cultura judía. Muchas cosas se explican con la cultura judía, pero sin entrar a temas como la hermenéutica o la homilética, hay cosas que no necesitan interpretación. Por ejemplo, mandamientos sencillos que conocemos desde hace mucho tiempo, como los 10 mandamientos, no robarás, no mentirás, no adulterarás. No necesitan interpretación, sino que está claramente partes donde menciona que si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, el Señor también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Donde el Señor nos habla de que tengamos humildad, puesto que Él nos dio ejemplo de humildad. Pero más que nada,
hermanas y hermanas, esta noche es comenzar a clamar a Dios, comenzar a tener esa comunión con Dios. Y si ya la tenemos, seguirla fomentando. Seguir fomentando la oración en nuestras vidas, puesto que si estamos en un mundo espiritual, no menos cierto es que también estamos en un mundo físico. Y ese mundo físico, perdón, ese mundo espiritual es verdadero aunque no lo podamos ver. Entonces, todos estos días, no sabemos qué vaya a acontecer. Tenemos conocimiento de que todavía no son aquellos, no son parte de los juicios del libro de los sellos, pero son las plagas que dijo el Señor Jesucristo que vendrían antes de su venida. Pero tenemos, con la ayuda de Dios, que seguir en oración. Si nosotros tenemos la aflicción de qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar si llegan a escasear los alimentos, llega a escasear el agua, el Señor Jesús nos mostró también en la oración, la más conocida de todas, el Padre Nuestro, que está en la voluntad del Padre darnos el alimento de cada día, puesto que dice, danos el alimento de cada día. Entonces es labor de cada uno de nosotros orar por los alimentos de ese día. Y al otro día volver a orar, que Dios nos dé los alimentos del día siguiente. Aunque tengamos la despensa llena, seguir orando que Él nos proporcione los alimentos. Y Él proveerá. Tengamos esa fe que Él proveerá. Tengamos esa fe que Él nos ayudará. Tengamos esa fe que Él nos dará fortaleza. Dice la palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén cargados y atribulados, todos los que estén cansados, y llevad mi yugo, puesto que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entreguémosle a Cristo esas cargas. Ciertamente estas preocupaciones que nos pudieran agobiar en algún momento están fuera de nuestro control. Solamente está el control dentro de la palabra del Señor. De ahí en fuera no tenemos más que hacer, sino confiar en que Él hará, confiar en que Él nos ayudará y estemos esperando de su bendición y de su ingreso. Con esto, quiero darles las gracias de estar aquí, de darse un tiempo para, para venir y escuchar la palabra y vamos a despedirnos con esta oración. Tenemos petición de una oración, una petición especial por dos personas en particular y vamos a pedirle a Dios que les bendiga a ustedes y bendiga también a aquellas personas por las que nos están pidiendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos has permitido, Señor, tener alimento en nuestra casa. Has permitido, Señor, que seamos de esas personas, Padre eterno, que a la fecha gozamos de salud, gozamos de bienestar, Señor. Gozamos todavía de un trabajo, Padre eterno, y te pedimos, Señor, que tú bendigas a aquellos, bendito Dios, que no tienen ya un trabajo, que han sido despedidos, Señor, y que se han quedado, bendito Rey, sin una fuente fija de empleo. Te pedimos que tú les ayudes, Señor, que tú, Padre eterno, seas su ayuda, seas su ayudador, seas su restaurador, seas su sanador, Señor. A todas esas familias, bendito Padre, que no tienen el pan, que están angustiados, Señor, que están agobiados, que no saben, Padre eterno, de dónde sacarán el alimento para sus hijos, para sus pequeños, para su familia, Dios mío. Te pedimos por aquella madre soltera, bendito Dios, que tiene que mantener, Señor, a sus pequeños, bendito Rey. Y de momento, Señor, está agobiada por no saber de dónde sacar para el alimento. En tu palabra tú has mostrado, Señor, que eres un Dios que se complace
en ayudar. Que tú, Padre Santo, a la viuda siempre la ayudaste, Señor, y que esa viuda de las Escrituras hoy en día se asemeja también a la madre soltera, bendito Rey. Señor, tú eres un Dios milagroso, un Dios poderoso. Te pedimos que les ayudes grandemente. Que tú pongas los medios, bendito Dios, para que no se queden sin alimento y puedan ser alimentados, Señor, puedan ser restaurados, puedan ser prosperados, Señor, que tengan paz en su corazón. Te pido grandemente por los que están aquí presentes, Señor, escuchando esta, este estudio. Que tú lo bendigas, Dios Santo, y que sea de bendición para la vida de cada uno de ellos, Señor. Que les genere paz, bendito Dios. Puesto que tú tienes el control de todas las cosas, bendito Padre. Tú nos observas, tú sabes hasta dónde llegará todo esto. Pero tú nos has mostrado en tu palabra que si clamamos a ti, tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Que podremos ver tu obra y tu mano maravillosa, mostrando tu poder, alimentando, multiplicando los alimentos, multiplicando los ingresos, Señor. Puesto que tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Te pedimos en especial, Señor, por Angelina Rodríguez Santos y por Cristóbal Barroso Castellón. Que tú les bendigas, Señor, que les ayudes en la labor que ellos están haciendo, que les des paz, que les des descanso. Padre, que los llenes y los dotes de sabiduría, de inteligencia, de esa sabiduría e inteligencia que viene de lo alto, Padre eterno, de esa sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, que sobrepasa la sabiduría e inteligencia humana, bendito Rey. Te pedimos, Señor, que no solo a ellos les des esa inteligencia o esa sabiduría, Señor, sino a cada uno de nosotros, a cada quien, a cada uno de los que te está buscando, Señor. Dice tu palabra, bendito Dios, que si te buscamos confiadamente, tú nos escucharás, tú nos ayudarás. Gracias, Señor, porque nos has redimido en la cruz del Calvario. Nos has redimido en la cruz de Cristo, Señor, y nos has limpiado. Y aunque alguien tenga en su corazón, Señor, que no es digno de ti, que quizás los pecados o la vida que ha llevado le hace ser inmerecedor de tu ayuda, Padre eterno, hacemos esta pregunta. ¿Realmente quién es digno si tú has dicho en tu escritura que no hay justo ni uno solo? Pero que nos has enseñado que en la sangre de Cristo todos podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia, al trono de tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesucristo, le damos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, bendito Padre, amén. 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 Dios les bendiga grandemente. Que Amén. tengan un excelente inicio de semana. Estén muy bien. Dios les bendiga. Gracias, Yuri, por acompañarnos. Gracias, Reina, por acompañarnos. Dios les bendiga. Llegó también otra persona llamada Fernanda, no sé quién sea, pero no pudo conectar su audio, lamentablemente. Dios les bendiga. Que tengan Amén. excelente tarde. Hasta luego. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna duda Amén, o amén. pregunta o Amén. comentario respecto al estudio? ¿Alguna inquietud? No. Bueno. Hasta luego. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego.